Bueno, y vamos de inmediato a conversar con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, justamente para abordar este tema. Ministra, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes han sido claros en decir que no prometen solucionar el problema de fondo, que es el monto de las pensiones con la AFP estatal, pero que creen que es un gran avance porque va a introducir más competencia. ¿Cómo va a introducir más competencia a esta AFP estatal, ministra? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente lo que hemos dicho es que esta AFP estatal tiene un objetivo bastante definido y acotado, y que lo hemos dicho por una señal de transparencia y claridad, porque tú sabes también, Mónica, que nosotros lo que hemos dicho y hemos hecho en días pasados, en semanas pasadas, lo anunció la presidenta, es la constitución de una comisión, que es la comisión presidida por David Bravo, que va a ir al fondo del problema que compartimos con lo que se señalaba justamente en la nota hoy día, no nos permite hablar de pensiones dignas. Este es un tema que ha sido puesta por esta administración Bachelet y la administración pasada. Recordemos que la mayor participación del Estado en estas materias se da con la reforma previsional del 2008, la incorporación del pilar solidario lo da la presidenta, y quien pone sobre la mesa la discusión de estas pensiones indignas que hoy día tienen nuestros justamente pensionados lo da también la presidenta Bachelet. La comisión Bravo lo que va a hacer justamente es ir sobre el fondo, cómo mejoramos el sistema de pensiones en Chile, pero eso no obsta a que a través de esta AFP estatal hoy día nosotros podamos mejorar otras materias, específicamente niveles de confianza, específicamente competencia, y ya voy a explicar cómo eso se logra, específicamente ir sobre las coberturas, sobre aquellos grupos que hoy día tienen un despoblamiento o irregularidades en las cotizaciones. ¿Ministra? Ahora, yo también te quiero decir que... Dígame. Sí, vamos a punto por punto para no ir juntando tanto. Primero, el tema de que usted acaba de mencionar, que van a ayudar en el fondo a cubrir a una población que no es atractiva para las otras ISAPRES, personas más vulnerables, más alejadas, independientes. También quienes lo critican dicen, ¿y por qué dejar en el fondo para los privados los rentables y el Estado se hace cargo de los no rentables? ¿No debiera ser mejor, si ese es el objetivo de la AFP estatal, no debiera ser una obligación también cubrir a esa población? ¿Qué está pasando con esa población? A ver, varias cosas. Lo que pasa es que hoy día las AFP no es que se resistan a incorporarla, las AFP privadas tienen la obligación de recibirlas cuando alguien se afilia. Lo que ocurre es que hoy día no se ponen de parte de las AFP privadas, y no porque lo diga desde un juicio de valor negativo, sino que es el comportamiento histórico que ellas han tenido, no se pone mayor relevancia en ciertos aspectos que para cotizantes, como por ejemplo los independientes, es importante a la hora de generar una regularidad en las cotizaciones. Por ejemplo, la cantidad de sucursales que uno tiene dispuestas en el territorio. La ley hoy día lo que exige es una por región, ¿no? Y normalmente están ubicadas en la capital regional. Claramente para personas de zonas apartadas, el tener que ir todos los meses a depositar o a cotizar es engorroso y genera obviamente una resistencia. El poder ir sobre ciertos grupos que hoy día no tienen muchas veces la cultura o la educación previsional necesaria, porque en esto hay mucha desinformación y falta de educación previsional necesaria para generar cotizaciones periódicas. Las mujeres mayores de 30 años son las que demuestran mayor despoblamiento. Bueno, eso más allá de que hoy día las AFP privadas no es que se resistan a hacerlo, estén en incumplimiento legal, simplemente no han tenido los incentivos para poder generar programas o acciones específicas para revertir esas situaciones. Por eso, en la participación del Estado en estos mercados, como lo es también la participación del Banco del Estado en la banca, tiene un rol social, no solamente economicista. ¿Usted encuentra, ya que menciona el Banco Estado, que el Banco Estado es un modelo para esta nueva...? No estoy haciendo retorno, no sé si... A ver, vamos a tratar de perfeccionar el retorno, avíseme, ministra. No sé si tú me estás escuchando, Mónica, pero yo la estoy escuchando. El problema es que no sé cómo decírselo, que la estoy escuchando, si que usted no tiene retorno, pero estamos tratando de solucionar ese tema. Con la ministra del Trabajo, Javiera Blanco. Ministra, ya me explicaba usted entonces, el objetivo no es solucionar el problema de fondo de las pensiones, sino que el objetivo de la AFP estatal es cubrir de mejor manera, entre otras cosas, a una población que no está siendo bien cubierta por las AFP tradicionales. Ya me explicaba cómo, así que no volvemos a eso, pero sí, usted dice no hay, por ejemplo, no hay una campaña de información efectiva, no hay tampoco incentivos porque la ley les pide solo una sucursal por región. ¿Y por qué en vez de crear la AFP estatal no los cambiaron la ley y los obligaron a tener, no sé, en todas las ciudades de más de X número de habitantes sucursales? Lo que ocurre, varias razones. Nosotros esto no lo estamos haciendo en base a lo que creemos pudiera suceder. Es el comportamiento histérico que ha tenido este mercado. No solo lo que queremos es generar una competencia en términos de que para el resto de las AFP sea hoy día más atractivo poder abrir mayores puntos de contacto, porque la idea es que con esto también se genera un efecto de movilidad a los cotizantes, Mónica. Tú sabes que con las AFPs que se incorporaron producto de las licitaciones, lo que nosotros tuvimos claramente fue una señal de baja de comisión para esos procesos.
pero el 60% de los cotizantes que estaban en las AFP históricas, digamos antiguas, no hubo efecto de baja de competencia. Y eso se produce por esa baja de movilidad. Hoy día la gente que está en las respectivas AFP no se traslada por faltas de información, porque los procedimientos son engorrosos, implica presencial de la persona para poder trasladarse. Te digo que es tal el nivel de desconocimiento que alguna de las preguntas que se me han hecho en las entrevistas es: ¿yo me puedo trasladar de AFP? O sea, la gente muchas veces ni siquiera que es el mínimo, ¿Ministra? digamos, lo tiene como información disponible, sí. ¿Usted se puede comprometer a que la AFP estatal va a tener una comisión menor que la más baja que hoy día se cobra en el mercado? Mire, eso sería bastante difícil que lo diga yo, porque las empresas estatales tienen un directorio que es el que toma las decisiones, pero yo sí te puedo decir que el compromiso que tenemos como gobierno es obviamente generar competencia en el mercado, y si lo que hemos dicho es que queremos inyectar no solo competencia en términos de cobertura, sino que también de comisiones, estamos hablando de llegar a los niveles competitivos que hoy día al menos tiene el mercado. Ahora, si tú me dices vamos a llegar a una comisión cero, eso es difícil. No dije comisión cero, dije si ustedes pueden llegar a la comisión más baja que se está cobrando en el mercado al menos. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Mira, eso es algo, nosotros... Es que tiene varios sentidos, por eso te digo que no lo quisiera circunscribir a la comisión, pero claramente parte de las definiciones de los objetivos es establecer comisiones más bajas de las que hoy día están en el mercado. Ahora, si tú me preguntas, ¿va a ser exactamente la de Plan Vital o va a ser la de Modelo? Bueno, es algo que tiene que ver con una definición que haga el directorio, eso difícilmente lo podría hacer la ministra del Trabajo en este minuto, pero sí la definición política, y la definición política es tener comisiones bajas. Y la definición política es poder generar ese efecto rebote que no generaron los procesos de licitación, y que respecto de las otras AFPs que tienen el 61% de afiliados, también empieza a existir un interés por bajar las comisiones cuando los afiliados ya tengan esa posibilidad real de trasladarse, al haber más información, más sucursales, etcétera. Ahora, entonces, para ser preciso, ¿usted podría decir que la definición política es al menos tener una comisión más baja que la del promedio del mercado? Bueno, la promedio del mercado va a resultar bastante alta, Mónica, porque, como te digo, las únicas comisiones hoy día que están en niveles más bajos es la de Modelo y Plan Vital, que no son las que tienen la mayor cantidad de afiliados. En general, el resto de los afiliados, el 60% restante, siguen las AFPs tradicionales, que tienen todas comisiones por arriba del 1%. Así que es muy probable que eso pueda ser así. Pero no te podría dar el monto específico, porque eso también tiene que ver con una definición de inversión y que haga el propio directorio. Son 7 directores que justamente van a estar a cargo de lo que van a ser las definiciones estratégicas y de inversión de esta empresa pública, que es una sociedad anónima. Ahora, decía también el ex ministro de Vivienda, Pérez Maquena, respecto de que está a cargo hoy de la Asociación de AFP, que ya existía competencia sobre todo en el plano de las inversiones. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, y se lo preguntaba también Cecilia Fuentes de Libertad y Desarrollo, qué va a pasar cuando pierda dinero la AFP estatal, si es que lo pierde? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿El Estado va a entrar ahí también a no sé, ayudar en las pensiones de quienes estén en esa AFP estatal? ¿Cómo se va a manejar? A ver, todos esos temas están hoy día regulados por ley, ¿ya? Esto no tiene que ver, la pregunta, más bien la opinión de Pérez Maquena, más bien era una señal de desconfianza, es que esto iba a operar con las reglas del mercado de las AFPs privadas, y la respuesta a eso es sí. No hacerlo sería incumplir la Constitución y las leyes. Todas las empresas públicas hoy día están obligadas a regirse bajo las mismas normativas del resto de las empresas que rigen en ese mercado. Por lo tanto, AFP estatal no va a tener una regulación normativa distinta. Vamos a competir en igualdad de condiciones. Esa era la duda, entiendo, de Pérez Maquena. Ahora, respecto del comportamiento de los fondos, lo que hay que explicar es que aquí estamos hablando de dos fondos distintos. Uno es el fondo de pensiones, que es el de los cotizantes, y otro es el patrimonio propio de la AFP. Los fondos de pensiones hoy día se invierten de acuerdo a ciertas, directrices que entrega el Consejo que se crea en la reforma del 2008, que es el Consejo Asesor de Inversiones, y se establecen ciertas rentabilidades mínimas, que se producen a través de un benchmark, la rentabilidad promedio de las AFPs de mercado. Si yo me bajo de esa rentabilidad mínima, la AFP hoy día, las privadas y la AFP la estatal lo va a tener igual, tienen que concurrir con su propio patrimonio para compensar y poder llegar a esa rentabilidad mínima establecida. En el caso del patrimonio, las pérdidas patrimoniales, que es hoy día quizás el tema que más se alude, no en pérdidas, es en utilidades. Es la pregunta de por qué muchas veces las utilidades de los fondos de pensiones son inferiores a las utilidades del propio patrimonio de la AFP.
Ese sí es un caso que va a ser distinto en el caso de la AFP estatal, no porque queramos regirnos por otras reglas, sino porque las utilidades no tienen una persona natural detrás que pueda rescatarla. Las utilidades de todas las empresas públicas hoy día ¿Con qué patrimonio se va a responder, ministra, en ese caso? No, el patrimonio, el proyecto de ley se envía con un patrimonio inicial, eso es obligación por ley. A las AFP estatal se les exige para existir un millón, digamos, de dólares como mínimo. El patrimonio en el caso de la AFP estatal que está establecido en el proyecto de ley enviado hoy día al Congreso es de 70 millones de dólares, que es lo que nos va a permitir no solo el patrimonio inicial, sino que los encajes. Hay que recordar, y esto son normativas, y yo escuchaba en parte de las declaraciones de personas en la nota, a veces hay desconocimiento de estas materias. Todos los fondos de pensiones tienen que tener un fondo espejo, por así decirlo, que es la inversión del patrimonio de la propia AFP para asegurar en el fondo del cotizante. Ese encaje opera cuando hay pérdidas, por ejemplo, de las rentabilidades promedio y mínimas de esos fondos de pensiones. Por lo tanto, eso no es distinto. Por eso se va a recurrir a eso en el caso que no se llegue a la rentabilidad mínima, ministra. ¿A eso se recurre? Eso es para todas las FP por ley, rige así hoy y va a regir para la AFP estatal. Ok, lo entiendo. Otra pregunta. La AFP estatal, ¿cómo se llame? Porque todavía no tiene nombre. ¿La AFP estatal va a lucrar? Lo que pasa es que si la pregunta es, ¿va a lucrar en la definición legal? Bueno, como sociedad anónima va a tener utilidades. Lo que yo te comentaba antes es que la diferencia está en que no son retiradas por personas naturales como en una AFP. Aquí lo que entran es al patrimonio de todos los chilenos para poder eventualmente financiar políticas sociales, lo que hoy día ocurre, por ejemplo, con Codelco, lo que hoy día ocurre con la serie de empresas, digamos, que tiene el Estado cuando hay excedentes, cuando hay utilidades y pueden ser reinvertidas en política social, porque es patrimonio de todos los chilenos, esa es la gran diferencia. Pero la pregunta es, ¿van a establecer qué monto de ganancia? Porque el dueño finalmente es el Estado. ¿Qué monto de ganancias van a tener? Y si por ley, por ejemplo, ustedes podrían, no sé, le invento, en el caso extremo, decidir ganar $1 y el resto dárselo a los trabajadores. ¿Pueden hacer eso o no se puede hacer eso por ley? A ver, lo que pasa es que tú me estás diciendo de mezclar los fondos, digamos, de que parte de los patrimonios puedan ir a cubrir los fondos de pensiones. ¿Se puede o no Eso se puede? está establecido para el caso que yo te señalaba. Está establecido que la posibilidad de concurrir, eso se llama encaje. La posibilidad de que eso suceda se da exclusivamente cuando las rentabilidades están por debajo a las mínimas establecidas, que son los promedios. Cuando eso sucede, efectivamente está obligada la AFP a concurrir con su patrimonio, que es ese 1% de encaje que siempre se establece. Ministra, si las normas van a ser iguales, si van a tener que lucrar igual que las otras AFP, si no se puede comprometer tampoco que la comisión va a ser la más baja del mercado, tampoco se puede decir que va a ser comisión cero, ¿por qué la gente querría cambiarse a una AFP estatal? Claramente hoy día las comisiones no son bajas. Cuando tú me dices no nos podemos competir en un valor, pero claramente pero hay todas las otras AFPs que tenemos históricas, hoy día tienen comisiones por sobre el 1%. Y ojo que ese efecto que tú me dices de las dos AFPs que tienen comisiones bajas no ha producido ese efecto rebote en las demás. ¿Y por qué tendría que provocarlo la AFP estatal? Ahí voy. ¿Por qué la AFP estatal sí va a tener esa ganancia o ese valor agregado? Porque la AFP estatal sí lo que va a tener son posibilidades de puntos de contacto mayores con los distintos afiliados, va a generar una estrategia de información importante y va a generar procedimientos de afiliación mucho más expeditos que los que hoy día están propuestos en el mercado. El mercado hoy día genera una serie más bien de barreras para que todo esto se produzca, porque en general lo que se quiere es que las personas se mantengan, es lo que sucede hoy día, no haya mucha movilidad y por lo tanto las AFPs hoy día tienen una suerte de público permanente que obviamente les permite estar en una situación de mayor comodidad y es lo que hace que hoy día, por ejemplo, no necesiten bajar comisiones, porque la bajada de comisiones no se traduce necesariamente en tener más afiliados porque hay muchas barreras para cambiarse, mucho desconocimiento, falta de sucursales, en eso va a trabajar la AFP estatal. Cuando una AFP genere ese efecto sobre las demás, bueno, entonces las demás sí van a empezar a preocuparse de fidelizar y mantener al afiliado que ahora sí se quiere ir a otra AFP. Y esto va a traducirse en tener más sucursales, menores comisiones, vamos a generar el efecto que producto de las licitaciones no necesariamente se generó. Dos cosas antes de terminar, ministra. Lo primero, este es el tema de la AFP estatal, pero está la Comisión Bravo, pongo nombre a quien la preside para hablar de ella, para hablar del fondo del tema de las pensiones. La pregunta es, en este gobierno,
¿Va a haber una reforma en este gobierno? ¿Va a haber una reforma de fondo al sistema de las pensiones o no? Y si esa reforma está pensada para continuar con las AFP o para crear un sistema mixto o para volver al sistema de reparto. El sistema de reparto está descartado. Si hay o no reforma en este gobierno y en qué va a estar inspirada. A ver, parto por la última parte de la pregunta, que es que si vamos a tener un sistema mixto de reparto, vamos a mantener la capitalización individual. Sería súper irresponsable de mi parte, Mónica, hoy día adelantarte algo que la presidenta ha mandatado a una comisión. Hoy día la comisión, justamente el trabajo que tiene de aquí a octubre con el primer informe y a enero, tiene que ver con esto, con plantearle al país propuestas que nos permitan avanzar en un sistema que mejore las pensiones, que nos permita hoy día tener pensiones por sobre los 185 como el promedio, que nos permita hoy día tener tasas de reemplazo superiores a las 40% que existen, que nos permita además no solo tener tasas de reemplazo para aquellos que ya tienen cotizaciones, sino incorporar a nuevos cotizantes, los trabajadores independientes, por ejemplo. Por lo tanto, yo adelantarte algo para lo cual se ha mandatado por la presidenta un trabajo de un año sería bastante poco responsable. Ahora, lo que sí te puedo decir, que es la primera parte de tu pregunta, es que este gobierno tiene una preocupación prioritaria respecto a este tema. La presidenta Bachelet ha dado una señal clarísima a su respecto, no solo mediante el envío hoy día del proyecto AFP estatal, sino mediante la instalación de la comisión. Y esto no es la primera vez. La presidenta Bachelet es la primera que pone. Bueno, claramente una vez que hayan propuestas, reparte la Comisión Bravo, estas propuestas se van a traducir en tomas de decisiones y medidas que va a tener que dar la presidenta en su minuto. Si eso adopta o no la forma de una gran reforma, de proyectos de ley, es algo que se va a tener que tomar la decisión una vez que se tengan esas propuestas a la vista. Pero claramente, si tú bajo reforma te refieres a que hay una voluntad política de parte de la presidenta Bachelet de preocupación por este tema y avanzar en mejorarlo, por cierto, eso lo ha dicho hoy día, lo ha dicho desde que se inició la campaña y lo dijo, obviamente, al inicio de este gobierno. La señal más clara son los dos compromisos que hemos cumplido en estos primeros 100 días, proyecto AFP estatal y Comisión Bravo. Última cosa que le decía el segundo punto para terminar. Arturo Martínez, expresidente de la CUT y quien está adentro, quienes negocian con el gobierno el tema del salario mínimo, dijo que si el gobierno no accede a los 230.000 pesos, no va a haber acuerdo. ¿Qué responde usted? ¿Del salario mínimo? A ver, el salario, sí, por cierto. En el salario mínimo lo que hay hoy día son una mesa de conversación con la central unitaria y por lo tanto adelantarte lo que va a suceder, que seguramente va a ser en los próximos días. No me gustaría hacerlo porque tenemos una mesa y hay conversaciones y negociaciones que se están llevando adelante. Pero yo también te puedo adelantar algo. Y lo dije ayer también cuando me preguntaron respecto a las declaraciones de Arturo Martínez, yo respeto tremendamente lo que es la autonomía de los movimientos sociales, especialmente el movimiento sindical, pero también respeto las formas, y en el término de las formas entiendo que la autoridad de un ministerio como el Ministerio del Trabajo, que me toca presidir, se entiende siempre en la formalidad con quien preside estos movimientos sindicales, y en este caso su presidenta, que es Bárbara Figueroa. Ok, van a esperar la voz oficial entonces. Muchísimas gracias, ministra. Buenas noches. Gracias, Mónica. Buenas noches.